Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y por supuesto al programa deportivo de esta casa, en el cual hoy vamos a tener un programa especial, evidentemente, porque tenemos yo creo que los máximos representantes en cuanto al deporte en Aragón hace referencia. Tenemos a Cristina García, que es la directora general de la DGA. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Félix Brocate, que es ya no sé si sois consejeros o sois... Consejero, bueno, de los deportes de toda la vida aquí en el ayuntamiento de nuestra ciudad, evidentemente. Tenemos que hablar con ellos, por supuesto, porque queremos hablar del deporte aragonés, del deporte zaragozano, y claro, pues qué mejor que estas fechas para poder hacer un resumen de lo que ha sido el año 2025. Vamos a empezar con Cristina. ¿Qué te parece todo lo que se ha hecho en este año 2025? ¿Cómo se puede valorar lo que Aragón ha tenido en cuanto a referencia al deporte? Bueno, yo creo que ha sido un buen año de salud deportiva, sobre todo por toda la actividad que ha habido en la comunidad, no solo del deporte de élite, que también, sino del deporte base, ¿no? Cada vez hay más niños y niñas que practican deporte, pero es verdad que los clubs ahí tienen una labor muy importante y cada día crecen, ¿no? Y eso es lo más importante, que cada niño que tengamos en la ciudad pues consigamos que haga deporte, que al final ya no es un tema deportivo sino un tema de salud. Por otro lado, el deporte de élite pues ha crecido, es verdad que este año ha habido ascensos importantes, volvemos a tener el voleibol en ligas nacionales, volvemos a tener el fútbol sala femenino, tenemos el fútbol sala masculino, balonmano vuelve a asomar la cabeza, ¿no? con Tazara en la segunda división nacional. Bueno, el baloncesto, pues como sabéis, ¿no? Las chicas siguen dando alegrías, los chicos nos hacen sufrir un poco más, pero ahí están compitiendo. Y bueno, pues podemos seguir con el fútbol, pero ya sería hacer un resumen de más de lo mismo. Pero bueno, yo creo que es una comunidad que siempre digo que hay que poner en valor, ¿no? El deporte, porque somos una comunidad de 1.300.000 habitantes, de mucho territorio, pero mucha parte concentrada en la ciudad de Zaragoza y bueno, pues no es lo mismo a lo mejor que comunidades más potentes como Madrid o Cataluña o Andalucía, que tienen más población, ¿no? Así que yo creo que podemos hacer un balance muy positivo de lo que ha sido el 2025, pero siempre sin conformarnos y esperando que el 2026 sea mejor. Y tú, Félix, como desde tu parcela del ayuntamiento, ¿contento con los logros? Muy contento, muy contento. Yo creo que Zaragoza respira deporte por los cuatro costados. Yo creo que hacía muchísimos años que no había tanto deporte en todos los sentidos, ¿no? Como dice Cristina, no solamente en el deporte de élite, sino en el deporte popular. Hay muchísimo deporte popular en todos los distritos de la ciudad. Yo creo que cada fin de semana hay más deporte y deportistas que no están federados, es decir, que salen a la calle a correr, a nadar, a disfrutar del deporte, ¿no? Yo creo que en estos momentos la gente está en la calle haciendo algún tipo de actividad. Queremos llegar a más gente, ¿no? Cristina habla de los peques. Nos tenemos que preocupar de la gente que no ha hecho nunca deporte y a la que hay que mover, activar. Y ese sería también uno de los compromisos de cara al 26. Yo creo que hay personas mayores que las podemos considerar a partir de los 50 años, que deberían de pensar que hay que activarse, ¿no? Que hay que hacer ejercicio. Porque eso es muy difícil, Félix. No es tan difícil. Lo que pasa es que hay que hacer pedagogía, ¿no? Yo creo que, evidentemente, el que no lo quiera hacer no lo va a hacer, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que el deporte es salud. Vamos a ir menos al médico si nos activamos. Evidentemente, luego si comemos bien, si no bebemos todo el alcohol que hay que dejar de beber, etcétera. Es decir, yo creo que haciendo pedagogía, al final la gente se conciencia. Y es que además yo creo que ahora mismo los médicos ya prescriben actividad, ¿no? Entonces yo creo que desde las administraciones lo que tenemos que hacer es incentivar todo eso y independientemente de lo que todos vemos como deporte, que es pues el Casademón, el Real Zaragoza, etcétera, hay una parcela que no nos debemos de olvidar y que tenemos que estar pendientes de que ese es otro de los objetivos fundamentales en una ciudad para que sea lo que todos queremos que sea. La ciudad, Zaragoza está preciosa, Zaragoza tiene una iluminación y no solamente en Navidad que es muy positiva, pero tenemos que conseguir que sus ciudadanos
pues se comprometan también con eso, ¿no? Con estar activos. De una u otra manera tenemos que conseguir que todos los ciudadanos estén moviéndose, haciendo ejercicio. A nivel de Aragón, por ejemplo, veo que el otro día pues hubo esa entrega de lo que fue pues a nivel colectivo, pues todo ese reconocimiento al deporte aragonés en una localidad cercana como Escalanda. Bueno, hablábamos de que hay que acercar el deporte a los niños, que al fin y al cabo es el futuro, está claro, pero que las instalaciones en estos momentos, ¿cómo se pueden? No a nivel ya de Zaragoza, sino porque Zaragoza evidentemente tiene otro contexto y Félix nos lo contará, pero a nivel de Aragón, ¿cómo se están las instalaciones de alguna manera trabajando para que esos niños de esas poblaciones que parece que son minoritarias, pero que evidentemente que también tienen esa posibilidad de hacer deporte y seguir practicándolo, cómo se ve ese futuro? Bueno, yo creo que va íntegramente relacionado. Es decir, si queremos que los niños y los mayores hagan deporte, necesitamos dotar de instalaciones, ¿no? Y es verdad que siempre, nunca es suficiente, que siempre necesitamos más. Ahora con Félix lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cuántos pabellones necesitaríamos más en Zaragoza? ¿O cuántos campos de fútbol? ¿O cuántos campos de atletismo? Bueno, pues es verdad que es una necesidad que siempre está ahí, pero hay que analizar qué destinas a cada municipio, ¿no? Nosotros tenemos claro que un sector muy potente y muy importante es la zona del Pirineo, porque tenemos los deportes de invierno y todo el deporte outdoor que se llama ahora ciclismo, el trail de montaña que se ha puesto de moda. Bueno, pues hay mucha gente que no solo viene del propio territorio, sino gente que viene del extranjero y te pide, ¿no?, venir aquí a entrenar. Pues en eso tenemos que trabajar y para eso hay que escuchar al territorio. Es muy importante tener comunicación con los alcaldes, ¿no?, ver qué necesidades plantean. Ellos saben mejor que nadie qué pasa en su municipio. Y bueno, pues nosotros sí que es verdad que este último año pues hemos trabajado en la piscina de Teruel, en el pabellón de Alcañiz, en el pabellón nuevo que va a tener Binefar, porque Binefar está casi doblando la población en la última década. Bueno, pues es necesario atender esas necesidades, porque si queremos que los niños, los federados, los mayores tengan espacios donde hacer esa actividad, pues nosotros tenemos que echar una mano. Es verdad que las instalaciones son competencia de los ayuntamientos, pero como Gobierno de Aragón creo que tenemos que estar allí y arrimar el hombro, ¿no? Porque yo para mí, y Félix lo comparte al 100%, entiendo, es que Zaragoza necesita ser referente en cuanto a tener un centro, pues por ejemplo, de alto rendimiento, donde podamos ser, simplemente porque creo que tenemos esa capacidad y también por una ubicación privilegiada que tiene Zaragoza. O sea, yo siempre digo que Zaragoza es un lujo. Solo hay que ver toda la programación que ha hecho el ayuntamiento este año en cuanto a deportes se refiere, que siempre responde, ¿no? Las carreras populares, veía aquí una imagen del Día del Deporte en la calle, todos los campeonatos nacionales e internacionales, todo tiene muy buena acogida, ¿no? Yo creo que eso, cuando a mí me preguntan, siempre digo que Zaragoza está preparada para competir con absolutamente cualquier ciudad, ¿no? Y no tenemos que tener complejo por ello porque somos, creo que un valor añadido muy importante y te lo reconoce la gente que viene. Yo creo que una parte importante es esa, ¿no? Saber qué necesita del territorio, qué necesita nuestro Pirineo, qué necesita Teruel, qué necesita Zaragoza. Y bueno, en ello estamos. Hemos hecho, sí que llevamos desde el 2023 casi 6 millones de euros invertidos en infraestructuras, pero queda mucho y bueno, pues al final es hacer ese planteamiento, ¿no? La política a veces es compleja y las decisiones pues hacen que no puedas llevar a cabo todo lo que quieres hacer, pero bueno, yo creo que el Ibercaja Estadio es un punto de partida muy importante de lo que se va a desarrollar alrededor, ¿no? Y bueno, esperemos que en el 2026 se pueda dar ese paso. Por alusiones, Félix ha hablado de lo que es la comunidad autónoma de Aragón. Ahora a ti te toca hablar de lo que es Zaragoza, porque yo aquí tenía apuntado que hay determinadas zonas de la ciudad pues, que están exentas de instalaciones. La zona sur, por ejemplo, otro como la Almozara, que llevan demandándolas un montón de tiempo. Una instalación como es el Parque Deportivo Ebro, que está obsoleto, que no tiene, casi se va a caer. ¿Cómo se piensa paliar estos problemas? Pues mira, empezamos por el final. El Parque Deportivo Ebro, gracias a una fundación, sí, en 2014 lo recuperó. Lo que pasa es que vino un tsunami, sí, en forma de riada y se lo llevó. Es el riesgo de tener el Parque Deportivo Ebro donde, sí, está. A lo del Ebro. Claro. Entonces,
¿Qué pasa? Pues que la fundación actual que sigue gestionando eso ha invertido 5 millones de euros solo. Solo ha invertido 5 millones de euros, que no está nada mal. Dicho eso, ¿está para tirar? Seguramente, pero funciona. Y nunca ha habido en el Parque Deportivo Oro, y digo nunca, tanta actividad como hay ahora. Y digo nunca. Cuando era parque sindical no existía la actividad que hay ahora. He empezado por el final. Vale. ¿Que hay que arreglarlo? Claro. ¿Cómo no va a haber que arreglarlo? Ha habido que arreglar la Romareda. Fíjate lo que ha habido que hacer. De eso hablaremos Tirarla luego. y hacer Eso una tocará nueva. luego. Almozara. Y hasta el proyecto. Precioso. Un proyecto precioso para piscinas en Almozara. Proyecto ya preparado para que empiece el funcionamiento. Sur. 15 millones de euros cuesta la instalación que va allí. Enjoy es quien ha ganado la licitación. Colaboración público-privada. A precios públicos. Por 60 euros puede estar toda la familia durante todo el año. Pero eso la gente lo quiere. Ya sabes que somos... No, pero, no quiere a ya. ver, O sea, pero que las tú- máquinas, las máquinas Sí. en Sur ya están allí. Vale. Porque además el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Consejería de Urbanismo de Víctor Serrano, ha hecho licencia express. Es decir, esa licencia express equivale a que las máquinas ya pueden empezar a cimentar. Es decir, eso ya está. Sur, Almozara, solucionado. Parque Deportivo Oro también. Siguiente pregunta. Vale. Oye, pues Ya me tengo preparado, no, que te pregunta, vamos a seguir con el Muy tema. bien. Hay muchas instalaciones, pues que desgraciadamente, pues campos de fútbol y pistas de fútbol sala o de baloncesto, pues tienen que compartir los niños, que eso, Claro. tienen que compartir media pista y hay unos que... ¿Sabes ponen- cuántas instalaciones deportivas tiene la ciudad de Zaragoza? Que Cristina también lo sabe. 476. 476 instalaciones deportivas. Campos de fútbol municipales, 30. Campos de fútbol municipales, 30. Yo Que creo no que no tiene hay ninguna ciudad. ninguna ciudad. Es decir, ¿que hace falta más? Claro que hace falta más, porque cada día hay Somos, más. somos 700.000 habitantes. Claro, pero Somos una tenemos, ciudad. Pero que calla, que ahora dicen que viene el pero. Pero Ah, tenemos, lo bonito. tenemos más campos de fútbol que Valencia, o sea, municipal, hablo de municipales, ¿eh? Hablo de municipales, Sí, sí, sí. porque si contamos los 8 de la Federación Aragonesa, si contamos el Ibercaja Estadio, el Mudéjar. Olivar, Estadio en Casablanca, etc. No, el Mudéjar es municipal. Ah, es municipal. Claro, Sí. Mudéjar no es de nadie, es de los zaragozanos. El Mudéjar es de los zaragozanos. Pero ahí había un conflicto. No, bueno, no, no, luego no, no. lo hablemos si El quieres de un Mudéjar es conflicto. de los zaragozanos. Pero ahí había un conflicto y tú lo sabes. No, es municipal. Es decir, tenemos más campos municipales que ninguna ciudad de España. Más que Madrid, porque Madrid lo ha hecho muy bien. Ha cogido y ha dicho a privatizar los campos municipales. Y los ha privatizado. Nosotros no. Nosotros lo damos a gestionar a cada club, que son quienes lo gestionan hace muchos años, ¿no? O sea, Sí, es sí, decir, sí, sí. nosotros seguimos esa política, que además es una política que funciona, ¿no? Pero, insisto, ¿hace falta más? Claro. ¿Hace falta una piscina olímpica? ¿Cómo no? Si se tienen que ir los nadadores fuera de Zaragoza. Ya no digo a Estados Unidos, fuera de Zaragoza, porque no tenemos piscina Olímpica cubierta. Cubierta. Claro, para Ah, competir. porque la del Sí, Saldúa, sí. la del Saldúa es olímpica. Sí, pero Sí, no pero no cubierta. está Bueno, cubierta, claro. Mete tú ahora a No, Luis yo- Domínguez. Yo solo voy en verano, ¿eh? Mételo ahí. Ahora no. Por lo tanto, Aparte que está vacía. ¿necesitamos un estadio cubierto de atletismo? Claro, porque el que hay no vale. No vale porque no es reglamentario. Necesitamos muchas cosas, claro. ¿Necesitamos un pabellón multidisciplinar para que gimnasia rítmica entren en condiciones? Claro, porque van las pobres de aquí para allá. Necesitamos muchas cosas. No, que hay muchas cosas que necesitan. Claro. Pero también en lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, las ciudades. A ver, Zaragoza es todavía una ciudad que se puede permitir el lujo de tener, como diría yo, una ocupación en cuanto a vivienda relativamente, en cuanto a precios me refiero, en cuanto a precios todavía asequible con relación a otras ciudades. Pero sí que se está... Bueno, Aunque de está- momento asequible con relación a otras ciudades. Cuando hablo de otras ciudades me refiero de Valencia, de, Sí, o sea, sí, de sí. Barcelona, de Correcto. Madrid, de tal, es que está claro. Aparte. Pero eso provoca que mucha gente ya lo hacía en su día, a Cuarte, etcétera, pero ahora todavía hay una diáspora de gente que va a vivir a las zonas de los pueblos alrededor, con lo que están Pues sí. incrementándose. Esa es la tendencia. Ahí es donde el gobierno de Aragón, de alguna manera, va a tener que aportar unas instalaciones para cubrir todas esas necesidades que se están creando.
Claro, o sea, lo que hay que entender es cuál es la tendencia de Zaragoza. Zaragoza tiende a ser, bueno, ya es gran ciudad, es más de 700.000 habitantes, y Zaragoza yo creo que va a llevar el recorrido que ha llevado las grandes ciudades, ¿no? Que es hacer fuerte su área metropolitana. Es decir, lo que ahora entendemos, porque que hay gente que entiende que Cuart de Huerva es lejos, no, Cuart de Huerva es Zaragoza. Es decir, toda esa zona va a crecer y dentro de 10 años seguramente ya uniremos al Cuart. O sea, es que estaremos... La tendencia mucho de la población ahora es, bueno, pues irse a vivir alrededor de la ciudad, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Cuart de Huerva a lo mejor hace 10, 15 años tenía 4.000 habitantes y ahora tiene 15.000. Claro. Por tanto, equipamientos necesita, ¿no? Ahora está en construcción el segundo pabellón deportivo. Bueno, pues obviamente todo hay que dotarlo de servicios. ¿Qué estamos haciendo? Ese estudio, cuando nosotros llegamos al Gobierno de Aragón, el censo de instalaciones deportivas llevaba desactualizado desde el 2005. Bueno, pues ahora... estamos ya en la actualización, yo creo que se presentará a finales del 2026. ¿Para qué? Para tener una foto de lo que tenemos en todo Aragón. Necesitamos saber qué tenemos y qué necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, entre la administración comarcal, los ayuntamientos y el gobierno autonómico estamos diseñando ese censo. Es importante porque ya no solo crece Zaragoza, porque es que está creciendo la provincia de Huesca, y en Huesca tenemos un problema hotelero muy complejo, que queremos llevar eventos deportivos y no podemos llevar eventos porque no tenemos dónde ponerlos a dormir, ¿no? Jaca, todo Jaca hacia arriba, cada día hay más gente que tiene segunda residencia, gente que viene de turismo, hay una parte que es verdad. Gente que va a trabajar para gente cubrir que va a las trabajar, necesidades. estaciones de esquí, ¿no? ¿Dónde albergamos a toda la gente que trabaja en las estaciones de esquí? Es que no tenemos sitio donde duerman. Bueno, tenemos un problema importante, ¿no? Por tanto, lo que decimos, el deporte a día de hoy tiene un impacto turístico muy importante. 2 de cada 10 personas que se desplazan por turismo se desplazan por deporte. Esto antes era inviable. Bueno, pues también hay que aprovechar eso, ¿no? ¿Por qué Aragón no la podemos mostrar a través del deporte? ¿Por qué los eventos deportivos no pueden ser un atractivo turístico para la comunidad? Pues esa es una de las apuestas más importantes de estos años. Es decir, Aragón como atractivo turístico a través del deporte. Somos la primera comunidad que hemos creado el Plan Estratégico de Turismo Deportivo. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos una herramienta que nos diga, oiga, usted al Pirineo tiene que atraer este tipo de eventos que son los que le va a generar pues atracción de gente que viene del extranjero, que viene de todo el mapa nacional, que va a pernoctar más noches en el valle, que va a gastar, ¿no? Al final lo que quieres es gente que venga, pernocte, coma, vea nuestro patrimonio y nos conozca y vuelva, ¿no? No y queremos... vuelva, que es lo importante. Claro, es decir, oye, yo aquí volveré. El Mundial de Trail de Montaña es un ejemplo. He tenido gente de 73 países distintos que han conocido y que es verdad que nos llamó mucho la atención, pero los estadounidenses decían, ostras, nunca he corrido en unas montañas así. Bueno, pues, oye, volveré, porque quiero volver aquí, porque ese es el tema, ¿no? Y al final creo que esa es la grandeza de nuestro territorio, que tenemos un paisaje inigualable con el Pirineo, que tenemos una ciudad de Zaragoza que es una ciudad cómoda, es una ciudad que tiene todas las prestaciones de gran ciudad y que no tiene los precios aún de Madrid o Barcelona, pero para mí Zaragoza es una ciudad con mucha calidad de vida, donde lo que dice Félix, ¿no? Tú sales a la calle y siempre pasa algo, siempre ves a gente haciendo deporte, siempre ves alguna actividad. Yo creo que la Plaza del Pilar es una joya, hay que valorarla porque no sé cuántas ciudades pueden tener una plaza así, pero el poder hacer actividades como hacemos, todo lo que hay montado ahora de Navidad, eso es... Yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿eh? Yo ahora se lo preguntaré a Félix, pero en el caso de... Es verdad que es una plaza que sí que ha apostado por el deporte, pero hay otras plazas importantes en España que esto no lo he visto. No sé si será por lo que sea, pero bueno, y antes de pasarle la pregunta a Félix, ¿Valdelinares es la zona olvidada de los deportes de invierno? No es olvidada, pero sí que Valdelinares, bueno, tiene su público, yo creo que... Porque tiene lo que estamos hablando, de gente que viene de fuera, de Valencia, prácticamente... Por ejemplo, en Valdelinares lo que nos están pidiendo y estamos estudiando es... la gente tiene mucho interés en ir a Valdelinares para entrenar en altura, es una zona de las más altas de España, ¿no? Entonces la gente nos dice, oye, necesitamos venir aquí a entrenar. Bueno, pues eso estamos trabajando, ¿no? Un proyecto de seguramente crear un referente en esa zona. Ahora se van a Granada a entrenar. Claro, entonces seguramente ese es el foco en donde nos hemos centrado, ¿no? En crear una especie de centro donde la gente sepa que Valdelinares es un centro para entrenar en altura, bueno, pues ciclismo, carrera, etcétera.
es una zona potencial que estamos estudiando. Aragón tiene una ventaja que es la situación. La situación, evidentemente, está equidistante de los potenciales, en principio, gente deportista, pues la zona norte, pues Cataluña, lo que es Madrid. Quiero decir que siempre todo lo que pueda llegar de estos sitios. Incluso la Vuelta Ciclista ha pasado por la zona, ¿no? Y este 2026 también va a repetir. Quiero decir que es una zona con mucho potencial, pero yo creo que hay que saber qué hacer concretamente, ¿no? No nos podemos tirar al loco a reflotar la zona, sino sabiendo muy bien cuál es el punto fuerte de Valdelinares. Te toca. Año 26 va a ser el preámbulo de lo que es del 27, que Zaragoza es... Normalmente suele pasar así, primero es el 25, 26, luego 27, 2027, claro. Luego te haré un juego y te demostraré que 9 son 8. Y 2 más 2 no son 4. Vale, luego te lo demostraré, vale. Va a ser el preámbulo de lo que se ha denominado Zaragoza Capital Europea del Deporte. Es un título que no es oficial, sino que es una asociación privada la que lo promueve. Es un título oficial. Sí, pero no es no es oficial, ¿no? Sí, totalmente oficial. Calanda ha sido Villa Europea del Deporte. Pues, y Tarazona también, oficial. Vale. Pues aquí estaba equivocado. Bueno, pero creo que exige una serie de que se hagan de actos. Creo que son 36 los que se exigen. No. ¿No? No hay nada escrito en eso. ¿Eh? Simplemente el ser Capital Europeo del Deporte te exige hacer actos que normalmente no se hacen. Yo, donde he sacado la información, te lo ponía así, que les exigía 36. Yo no tengo esa información. 36 actos, por eso te se lo digo. Que igual estoy equivocado, que ya sabes que, que donde lo miro... Pero bueno, vamos a hacer 72. Vale. Hemos pasado ya los 36 seguro, porque ya se han hecho en el 25. Hemos hecho más de 36. Pero una pregunta, ¿por qué se ha retrasado? Cuando en principio parece que iba a ser, se ha retrasado lo que es la concesión, porque Nápoles. Porque Nápoles se lo dieron al 26, optábamos Nápoles y Zaragoza. Entonces a Nápoles se lo dieron al 26 y a Zaragoza. ¿Se lo dieron o se lo dio los que estaban ahí al frente? Porque parece que son gente napolitana los que están. Sí, el presidente. El presidente es napolitano, sí, pero nos daba igual, Sí. Nos viene hasta mejor. Bueno, porque tienes más tiempo para prepararlo, claro, eso sí, también. Bueno, estas actividades van a estar abiertas también a la ciudadanía, a los deportes minoritarios. Es que el legado que queremos dejar en el 27 es que todos los zaragozanos hagan algo de deporte, el que sea, algo. Ese es el legado, es decir, ya sabemos lo que es el baloncesto de élite, el fútbol, el balonmano, el voleibol, etcétera. Ahora lo que queremos es dar a conocer otro tipo de deportes que ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero queremos ampliarlo mucho más. Entonces, por supuesto, tenemos una pista de parkour en el Actur fantástica. Parkour. Hay como un loco que lo cuente. Y tenemos un zaragozano, No contaban ya, No. Un zaragozano que ya es bronce. Sí, lo vi, le leí algo el otro día. Parkour, ¿ves? Sí, le leí algo. Va a haber, por supuesto, para todo tipo de deportes, incluso para los desconocidos. Hemos hablado de que hace falta una zona de alto, o sea, un estadio o algo que verdaderamente se vaya al alto rendimiento aquí en Aragón. Yo creo recordar que allí, al lado de las instalaciones de la Federación Aragonesa de Fútbol, había algo, o existe algo, o he estado alguna vez allí, que se le llamaba alto rendimiento, unas instalaciones de alto rendimiento. No, a ver, en 2019, Luis María Beamonte, que optaba a ser presidente del Gobierno de Aragón, presentó en su candidatura un proyecto que era la Ciudad del Deporte. Y ese proyecto, Natalia Chueca lo siguió abanderando, ¿no? Ella le puso la coletilla Ciudad Inteligente del Deporte porque evidentemente lo que queremos es que Zaragoza sea una ciudad en todos los sentidos acorde a lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, la Ciudad Inteligente del Deporte no nació de Fernando Ribarés, que ya le gustaría, ni siquiera de Podemos, que también. Nació de Luis María Beamonte, 2019, donde en esa presentación en la sede del Partido Popular, como no podía ser de otra manera,
hubo muchos representantes deportivos, deportistas, federaciones, y eso es lo que iba donde ahora está el Ibercaja Estadio. ¿Se hará? Seguro. ¿Quién lo hará? ¿Qué más da? Lo importante es que se haga. Y ahí hay un proyecto en el que va una pista de atletismo cubierta, una piscina olímpica cubierta, un pabellón multidisciplinar, un campo de fútbol, que ya está el campo de fútbol, y una residencia para deportistas, estudiantes, etc. Eso es lo fundamental. Exacto. Eso está desde 2019. ¿Se hará? Seguro, yo lo veré, y ya soy mayor, lo veré. ¿Quién lo hará? Da lo mismo. ¿Cómo se llamará? También. Lo importante es que eso tenga sentido, ¿no? Y se vaya haciendo poco a poco. Que tendrá que haber colaboración, Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Es que debe de ser así. Y a partir de ahí, lo que hace falta es que tenga el sentido que tiene que tener. Que es lo que estamos hablando, si se quiere potenciar Aragón, un centro de alto rendimiento, evidentemente lo que estamos hablando, siendo la ubicación que tiene Zaragoza, que es una ubicación privilegiada, pues está claro que podía nutrirse de un montón de gente, no solo de nuestra comunidad, sino evidentemente dar luego las posibilidades de que esa gente que esté en esa situación, que puedan aprovecharla, pues que lleven también el nombre de Aragón. Es que además tenemos todas las posibilidades. Tenemos Pirineo y tenemos posibilidad de entrenar en altura. Traer selecciones que ahora van a Granada. Sí, está claro, está claro. No, pues te las traes al Pirineo, entrenan a altura del tiempo y luego bajan a 220 metros que tenemos aquí. Es la apuesta. Es que lo que dice Félix es verdad. Esta variedad no la tienen todas las comunidades. Nosotros tenemos esa capacidad de tener... estar en el Pirineo y en 1 hora y media estar en la ciudad. Eso es, no hay competencia ahí. Hay un tema que es muy importante y es hablar de ciudad inteligente del deporte y no hablar de alto rendimiento, porque el alto rendimiento tiene que validarlo el Consejo Superior de Deportes. Nosotros ya tuvimos una reunión con el Ministerio y, bueno, la sensación, ¿no?, de cuando salimos de ahí es de que no iba a ir a Aragón ese centro de alto rendimiento, pues que se está buscando otra ubicación que eran, pues, encajaba más en la idea del Consejo Superior de Deportes. Dicho esto, no hace falta que seamos un centro de alto rendimiento, no es necesario. Si el Ministerio no nos va a validar que sea en Aragón el nuevo centro de alto rendimiento, será un centro aragonés del deporte, centro, como le queramos llamar, ciudad inteligente del deporte. Pero Zaragoza es verdad que, y yo también estoy con Félix, que lo veremos y que el Ibercaja Estadio ha sido el punto de partida y de ahí seguiremos creciendo, pero necesitamos esos equipamientos porque además somos una comunidad con un gran nivel deportivo, es decir, por lo que os decía, por porcentaje de población sacamos mucha gente muy buena, ¿no? Y a esa gente hay que darle esos recursos y que acompañarlos en el camino, pues no es muy complicado. Hay deportes que si no pueden entrenar. Hablábamos de que la gente se va a entrenar a Sierra Nevada y la gente se va a escalar a Pamplona, porque no tenemos un rocódromo de competición. Ahora va a haber uno en Benasque que ya en enero arranca, ¿no?, ese proyecto en la escuela de montaña, pero queremos hacer uno en Zaragoza y creo que es importante porque necesitamos dotar a la gente. Tenemos a María Laborda, ¿no?, que es nuestra principal referencia y está entrenando en Pamplona. Bueno, puede ser que en todos estos años no tengamos ese equipamiento. Pues esa es la realidad, pero poco a poco, pero yo creo que, bueno, o sea, en el Centro de Aragones del Deporte también hemos cambiado todo el campo de atletismo, toda la pista, porque pues ya estaba en una situación muy lamentable, ¿no? Y eso son inversiones que también son muy potentes, porque también hay que concienciar a la gente de que, bueno, pues cambiar esa pista de atletismo, que a priori te parece algo fácil, pues eso es 1.200.000 euros. Y ahora hay que centrarse en todo el edificio, ¿no?, porque tiene goteras, porque no sé qué. Bueno, pero hay que dejar las cosas bien, hay que ser conscientes de que hay muchas cosas en las que invertir, de que pues seguramente no acabaríamos haciendo una lista, ¿no?, y tendríamos que hacer, al final tienes que priorizar, pero creo que vamos por el buen camino y sobre todo eso, ¿no?, que al final esto... Hablamos de goteras. Apúntate las goteras en la granja. Cada vez que llueve, aquello hay que suspender los partidos. Si te contara yo dónde he arbitrado, en grandes pabellones, partidos de Asobal, con cubos para que aquello... O sea, a ver, que es que aquí goteras hay en todos los lados. Vale. Yo te lo digo hasta los bolsillos. ¿Cómo no? Te lo digo para que te lo apunte. ¿Cómo no? Hablabas, Cristina, al principio y decías que el deporte tú lo veías bien. Vamos a bajar, si te parece, un poco a los deportes de élite. A ver qué te parece. Venga. Zaragoza ha asumido una
crisis de hace 14 años. El básquet masculino, bueno, tú lo conoces mejor que nadie por arraigo familiar, por todo lo que llevas, tú sabes lo que está sucediendo. Está que de público bien, pero de espectáculo cero. El fútbol sala, pues es un deporte que fue a más, ahora va a menos. Pero fíjate, el fútbol sala, para concretar, que nosotros somos unos expertos, porque llevamos desde el año Pero 1989, lo que te voy a decir una cosa, el fútbol sala fue en detrimento del deporte de Félix. Porque hubo un momento que el balonmano se fue, tuvo un bajonazo tremendo. Vamos, yo he jugado así, como cualquiera que se ponía, podía jugar. Yo me acuerdo siempre de la Sierra del Cubierre, que se jugaba en una pista balonmano de tierra. De tierra, con que fíjate tú lo que estamos hablando. Pero bueno, el balonmano tuvo un bajón y esas pistas de balonmano las aprovechó el fútbol sala, que tuvo una eclosión tremenda en aquel momento. Había un montón de categorías. Bueno, eso pues, quería aclarar. Pues ahora ese deporte pues también ha bajado, no tiene nada más que ver la media de espectadores que van al siglo XXI. Como mucho, pues 600, algún partido excepcional van unos 800, pero más. Pasa eso, el balonmano en Zaragoza prácticamente ha desaparecido, ¿no? Aunque tiene 3 equipos, pero no está ninguno en la élite. Estamos en la segunda división. Está el Colores, bueno, Contrazara y Colores. Sí, el Bada Huesca pues va ahí, va renqueando el volei. Sí, pero mantenerse no creo que es fácil, Sí, ¿eh? el volei en Teruel pues también ha dado pero ahora está otra vez arriba. un bajón. Y mi pregunta es para los dos, ¿qué le está sucediendo al deporte de él? Bueno, el deporte es cíclico, también hay que contar. Bien, es decir, partiendo de la base esa. yo siempre digo Luego que... te contesto a Venga, lo que me dicen a mí los plus. Fenomenal. Voleibol Teruel, es que ha estado muchos años ganando. Supercopa, Copa del Rey, ligas. Y al final es verdad que acabas normalizando cosas que no son normales. Es decir, cuando hablamos de las chicas del Casademont, yo siempre digo, valorar lo que están haciendo ahora, valorar que vengan las mejores jugadoras de Europa al Príncipe Felipe, porque no sé si el día de mañana las veremos otra vez, ¿no? Es muy cíclico. También es verdad que, pues como todo, yo creo que el proyecto del Teruel tiene mucho mérito por donde se está llevando a cabo, con los recursos que se está llevando a cabo, y todo lo que ha conseguido y mantenerse en la primera división, porque al final en el vóley, por ejemplo, estás compitiendo contra los equipos canarios, que no os voy a decir el presupuesto que tienen, porque Canarias tiene una cosa que se llama cabildos, que tienen más presupuesto que el gobierno canario, y esa figura nosotros no la tenemos, pero los equipos canarios es verdad que son un referente nacional del voleibol. Luego tenemos, pues Casademont, es verdad que los chicos no acaban de arrancar los últimos años. Yo aquí, pues es complejo, porque puede haber un tema deportivo, ¿no? Que es no dar con la tecla. Es verdad que yo soy muy partidaria siempre de crear proyectos, de que pues, en torno a la figura de un entrenador y de lo que tú quieras ser como identidad, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu equipo? ¿A qué quieres que juegue? ¿Cuál quieres que sea la identidad de Casademont Zaragoza? Claro, Pues, tú has sido profesional. Pues bueno, pues eso, ¿no? Pues yo creo que al final es dar con la tecla. Es verdad que este año yo vi al equipo los 2 primeros partidos de liga y pensé que es verdad que competían mucho mejor que el año pasado, pero han dado un bajón que les ha condenado y que es verdad que otro año sin ir a la Copa del Rey seguramente, porque no nos vamos a clasificar. Sí, bueno. este domingo, o sea, el sábado precisamente fue el Fue el partido la oportunidad. que ese partido nos ponía en la lucha y ahora pues nos aleja mucho, ¿no? Y bueno, y luego tienes a las chicas que es un fenómeno... Yo creo que, fíjate tú, han conseguido algo que verdaderamente en principio parecía destinado al equipo masculino. Sí. En este momento aglutina más gente en el pabellón Príncipe Felipe que casi el equipo masculino, y además es que se sienten mucho más lo pienso yo, pero mucho más vinculados. Han creado arraigo. Eso es fundamental. Es decir, tú como aficionado lo que quieres es tener un arraigo con el equipo, ¿no? De lo que sea, del balonmano, del fútbol, del baloncesto. Otro punto importante es que la pelotita entra, y cuando entra la pelotita pues todo el mundo es más feliz. Y después yo creo, y esa es mi teoría personal, es que Zaragoza lleva mucho tiempo sin alegrías deportivas, en cuanto a títulos se refiere, ¿no? No, el fútbol no nos da alegrías, el otro... Entonces, las chicas nos han hecho ganar una Supercopa, nos han hecho llegar una Copa de la Reina, nos han hecho ganar
y entonces la gente se ilusiona con aquello que te puede hacer ganar, ¿no? Y por eso yo creo que también la gente responde mucho yendo al Felipe, porque es un equipo que le da alegrías, que le permite luchar por títulos, que nos pone en la élite, y entonces es recuperar eso que antaño tuvimos, ¿no? En este caso con el fútbol o con el baloncesto, pero... Y yo creo que eso, cuando dicen, ¿no? Es que hay 7.000 personas en el Felipe un miércoles por la noche, esto hay que ponerlo en valor, porque eso no pasa en toda España, ¿no? Y a mí me llaman de fuera y me dicen, oye, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tenéis el pabellón tan lleno? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias lleva eso? Más medios de comunicación, más impacto en la prensa deportiva, más conocimiento por parte de la sociedad. Tú ahora vas por la calle y yo me acuerdo un día que iba con el taxista y me dijo, oye, te dejo, pero que es que me voy a ver a las chicas que empiezan ya y me voy a casa. Eso yo no lo he visto en mi vida cuando yo he jugado jamás, ¿no? Bueno, pues han creado ese vínculo con la población que hace que la gente esté pendiente de ellas. Entonces, bueno, esa es la cara. Y luego está la cruz, que hablabais del fútbol sala. El fútbol sala es verdad que en los últimos 3 años es la única disciplina deportiva que ha bajado licencias. Todas han incrementado, pero el fútbol sala... Pero yo también creo que aquí hay que mirar arriba, ¿no? Es decir, qué papel se está dando al fútbol sala, qué importancia le estamos dando, no solo de la Federación Nacional, sino... Es decir, oye, ¿estamos cuidando el producto o no lo estamos cuidando? Es decir, porque para mí el fútbol sala, y aquí tenemos en el masculino 2 equipos, que bueno, el Guanapix y el Colo, por ejemplo, que es un proyecto que yo siempre digo que tiene mucho mérito, que siga compitiendo como compite, ¿no? Ahora las chicas, pero es verdad que es la única disciplina que a nivel nacional baja. Es la única disciplina que tiene a nivel nacional, en la máxima categoría, un título de ligero, ¿eh? Pues por eso te digo... Ojo, que también es una cosa curiosa, ¿eh? Bueno, luego, me refiero a Zaragoza. Sí, por supuesto. Porque ya quería preguntarte, aprovechando la eclosión de lo que es el hockey hielo. Mucha gente del hockey hielo lo tiene como un poco... bueno, pues están allí por la montaña patinando, pero es que no solo ya es el hockey hielo, sino es el hockey también. Hay es un deporte que parece que pasaba totalmente desapercibido y ahora está también... Pues el hockey hielo somos referencia a nivel nacional, las selecciones españolas y el curling, nosotros vamos a llevar a gente a los Juegos de Invierno, ¿no? Porque en curling y en hockey hielo somos potencia. Incluso la mayoría, si analizáis todas las selecciones españolas de categorías inferiores, la mayoría de jugadores son del Club Hielo Jaca. O sea, el programa de tecnificación nuestro de hielo, pues es que estos chavales, la mayoría vienen del club. Pero también tenemos el hockey patines. En Fraga, las chicas son campeonas de Europa, juegan en la máxima categoría, y en Fraga, por ejemplo, se da el caso de que pues, 2 de cada 4 niñas que se apuntan a algún deporte se apuntan al hockey. ¿Por qué? Porque hemos creado un referente que es esa disciplina. Una imagen para que la gente pueda tener... Pues vamos a apostar por eso, y vamos a apostar por ese club que al final también ahora en la zona lo sigue todo el mundo, incluso licencias catalanas que se están pasando a licencia aragonesa para poder jugar en el club porque quieren venir. Eso es muy importante, ¿no? Decir, oye, no, que quiero venir a jugar a Fraga. Bueno, pues... Pero tenemos de todo. Hemos hablado... Sí, pregúntame. Alfonso, sí. Vale. Que esto va para los dos también. ¿Os acordáis? Hace unos años hubo una serie de huelgas, de manifestaciones, donde se reunían todos los presidentes de los clubes denominados de élite por el tema de subvenciones. Entonces, yo recuerdo que en aquellos tiempos pues hablaba con muchos de ellos y me decían, es que el problema es que nosotros no podemos competir en la misma cantidad, igualdad económica, tú lo acabas de decir ahora, por el cabildo. Nosotros competimos con otros clubs que en la misma categoría, pero que nos duplican el presupuesto en subvenciones. La pregunta es... Te contestaré. ¿Sabes? ¿Sí? Yo, mira, nunca es suficiente, ¿no? Como decíamos con las instalaciones. Nunca es suficiente. Bueno. Y todo lo que podamos dar. Es verdad, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como nosotros llegamos en el 23 con 9 millones de euros en el presupuesto de deportes y estamos en casi 15, ¿vale? Pero la idea es el presupuesto que se planteaba para el 2018 llegaba a 18, es decir, se doblaba el presupuesto. Las ayudas, es verdad que se han ido incrementando porque todas han subido, pero hay un tema que es la prórroga presupuestaria. Entonces, cuando hay una prórroga presupuestaria,
la cantidad no se puede modificar. Lo que iba para este año, pues obviamente no sale la del 24. ¿Qué pasa? Que en esa subvención, si vienen más equipos, es el mismo dinero a repartir entre más. Este año ha subido el voleibol, ha subido el fútbol sala femenino, bueno, pues vale. Yo siempre les digo a los clubs, obviamente nuestro compromiso siempre es ayudar y todo lo que podamos echar una mano para que los proyectos salgan adelante, porque es verdad que sin las instituciones es muy complicado que los proyectos deportivos salgan. Para que un proyecto deportivo sea viable no puede tener más de un 30% de ayuda de las instituciones. Primero porque no va a aguantar. Segundo porque la institución, y estamos los dos dentro y lo vivimos cada día y es un dolor de muelas, es que pueden pasar mil cosas. Una prórroga presupuestaria, que no salga no sé qué. Y al final, yo siempre digo, una subvención es una subvención, no es una cantidad fija. Un año te pueden tocar 100 y el año siguiente 80 o 150. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, es importante que tengas una previsión de lo que puedes ingresar por parte de las instituciones, pero es necesario que tengas una solvencia económica privada, porque si no, los proyectos caen. Es decir, mira, caen los proyectos que no tienen solvencia económica privada, caen los proyectos que no tienen una base consolidada. O sea, los proyectos que decidimos que no, pues nacemos y hacemos aquí un equipo de élite, pero no tienes una base con equipos abajo, durará 1, 2, 3, 4, pero no durará más, ¿no? Entonces, que nuestro compromiso obviamente es ayudar a los clubs, por supuesto que mi compromiso es ayudar a los deportistas de alto rendimiento, que aquí tenemos gente que nos lleva por todo el mundo, la marca Aragón y por las Olimpiadas y tal, y ven cero. Bueno, pues no, hay que recompensar a esta gente, ¿no? Y los olímpicos, por ejemplo, unos. Pero los clubs, yo, con el compromiso obviamente adquirido de ayudarlos en lo máximo posible, es verdad que hay una parte que hay que tener clara, ¿no? Que es que voy a enlazar la pregunta. Mírame a mí, déjame hablar. Vale, ¿no? sí, te escucho. Yo voy a hablar de lo que conozco. Tú de lo que conoces, ¿vale? Pues para eso has venido. El balonmano Aragón. Sí, desaparecido. El balonmano Aragón tuvo en Zaragoza a los mejores jugadores de la historia. Y un buen entrenador. Zaki, Beno Lapañ, Demetrio Lozano, gente que venía a Zaragoza del Fútbol Club Barcelona, del Ciudad Real. Nunca ha tenido un equipo de balonmano la ayuda económica tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento. Nunca. Jamás. El pabellón Príncipe Felipe se llenó. Se llenó. En la final de la Copa de HF. Lleno. El fútbol sala llenó 3 veces. No, pero que vas a ver por dónde voy. Vale. Al partido siguiente de Liga, el mismo lleno del Príncipe Felipe se convirtió en 1000 espectadores. Mismo equipo. Mismo equipo. Se ha dicho aquí. Aquí somos de sensaciones. Esta es una ciudad de sensaciones. Si mañana apareciera un deporte extrañísimo y fuéramos campeones del mundo, iríamos a ese deporte extrañísimo. El Real Zaragoza es el único que mantiene 20.000 espectadores, 22.000 socios, el único, estando en segunda división, 13 años. ¿Vale? ¿Sabes qué pasó con el balonmano Aragón? Con apoyo económico. ¿Sabes qué pasó? Que dejó una deuda de 1 millón de euros, que estamos pagando los que estamos aquí. Y no pasó nada. Pero eran clubes unipersonales. No. También, a ver, era un club de balonmano que había llegado a jugar una final europea. Es que aquí se ha dicho, ¿qué necesitan los clubs? Lo tenía. Apoyo económico gestión. En todos los sentidos. ¿Qué pasa? También tienen la culpa las instituciones de que de pronto... También tienen la culpa las instituciones. A ver, las instituciones tenemos la culpa relativa de lo que tenemos que tener culpa. Pero hombre, a ver, si yo tengo un club, llego a lo máximo, soy capaz de jugar la final de la Copa de Europa, de HF, llenar el pabellón Príncipe Felipe y al domingo siguiente reúno 1000 personas, algo pasa, algo no funciona, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Tú has dicho en la circunstancia de una concreta de un día. Sí, no, de un día no. Simplemente que ese club algo está haciendo mal, que no es culpa de las instituciones que están cumpliendo y de los patrocinadores, a los que aprovecho para dar las gracias. Exacto. A todos los patrocinadores que siguen apostando por el deporte zaragozano y que merecen un monumento, porque en situaciones muy complicadas ahí están, no dejando de lado muchos deportes que sin su apoyo no funcionaría. Una cosa que Esa era la pregunta que te quería hacer ahora precisamente a eso es, esa ley que siempre todo el mundo tiene, y la voy a contestar, ¿qué ley es? La ley del mecenazgo. Esa.
¿En ¿Sabes qué cuál es cajón el- está? nunca Te voy llega. a explicar. ¿Sabes qué pasa con eso? No. Que hay que aprobarlo en las Cortes de Aragón. Claro. ¿Y no se aprobarán? Pues Y no se lleva la nunca. gente decidirá, ¿no? No se lleva nunca ni siquiera. Bueno, pero para llevar una ley años a y las años, Cortes ¿eh? de Aragón, que se llevará, no quepa en duda. Hay que tener claro que la vas a aprobar. No hay una ley que sé que la van a tumbar en las Cortes de Aragón, porque creo que son leyes buenas para Aragón, ¿no? La ley de mecenazgo, o sea, las que sean, ¿no? Pero es una ley muy importante. O sea, es una ley en la que ya estamos trabajando, pero es que hay que aprobarla en Yo las sí me Cortes de acuerdo, Aragón. Quiero Félix. decir, no es una iniciativa que puedas lanzar y... No, es evidente. Yo No, una de las veces que estuve claro. con Félix le pregunté eso mismo y me dijo, Hombre, que cambiaría totalmente Del todo. 11, de 2011 a 2015, mi paso Hay una- por el gobierno de sí. Aragón, hay una- yo ya la llevaba ahí en la mano porque en Baleares, Me acuerdo en precisamente de Baleares eso. lleva funcionando Sí. años y años, ¿no? Lo que pasa que siempre ocurre lo mismo. El consejero de Hacienda te dice, ojito, no me pisen los trigales. Porque si yo hago una ley de claro, Claro, no el me actual, detrae- el me anterior, el anterior. No, el incluso anterior. hay comunidades que han puesto en Claro. marcha el tema. Claro, eso tiene Claro. un coste a las arcas, Claro, está claro. un coste importante. Igual que hay una iniciativa ahora muy potente que es bonificar el IRPF Claro. a la gente que haga deporte, que está muy bien porque creo que es muy potente, pero hay que hacer números, porque Claro. tú eso es dinero y que yo dejas de correr de ingresar. casa a la panadería también será Pues, deporte. bueno, A ver, lo que estamos Lo hablando es realizaremos. que para hacer Pero- para tener unas subvenciones hay que hacer de traer el dinero de algún Claro. sitio. Claro, Es decir, que al la final lucha. tienes el equilibrio, ¿no? En el equilibrio está el éxito, pero sí que es verdad que es importante el hacer atractivo a las empresas el patrocinio deportivo. Es decir, oiga, yo lo pongo por caridad porque conozco al primo del amigo que del club y yo se lo pongo, pero es un tema de caridad, no. Lo que queremos es que la empresa diga, oiga, a mí sí que me interesa. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de Zaragoza? Vamos a hablar de Zaragoza, que es lo que ha dicho Félix, que es el referente que en estos momentos mantiene pues el mayor porcentaje de abonados que existe en estos momentos en nuestra ciudad. Además es una situación que es, yo creo que anómala, por lo que estamos hablando. Un equipo que lleva 13 años en segunda división, que de alguna manera pues no nos trae más que el recuerdo de aquellos éxitos que en su día... Yo siempre pongo un ejemplo del Real Zaragoza. Siempre pongo el ejemplo de que cuando en Inglaterra eliminó a un equipo inglés como era el Leeds, que en aquellos momentos era un equipo importante, de los buenos, porque Inglaterra entonces era la cuna del deporte del fútbol, y ahora ya no es, pero bueno, entonces lo era, que el equipo después de haber eliminado al conjunto inglés y que los jugadores, los magníficos, estuvieran duchándose y el público puesto en pie les reclamó para salir al campo y aplaudirles, joder, eso es lo que te hace sentirte zaragocista, de verdad, ese recuerdo, y ya no digo de los títulos y todo, porque los títulos al fin y al cabo son títulos, pero el reconocimiento que ha tenido el Real Zaragoza a nivel siempre del fútbol, en todos los sitios, ha sido que bien juega al fútbol. Bueno, pues eso cambiamos. Bueno, la pregunta ahora está en la calle. La falta de presupuestos en el gobierno de Aragón y posiblemente también en el ayuntamiento, si no sé si se llegará a firmar, o sea, a sacar los presupuestos o no, podría paralizar las obras de la nueva Romareda. Yo creo que se pronunció el presidente al respecto de este tema. Yo creo que el compromiso es firme. O sea, ¿cuántos años hemos estado para sacar este proyecto? No, Bueno, toda la Toda la vida. La Romareda no lo para nadie. la Romareda, es La imposible. Romareda no lo para nadie. Vamos, pero además... Pregunto lo que se oye en la calle. No. En la calle que se esté tranquila. Bueno, es normal que se centre una La calle duda, esté- pero no. La calle No. tiene que estar tranquila. Claro. La Romareda no lo va a parar nadie. Es que no tiene sentido. Lo que parar quiere, la lo que, Romareda. claro, sí, pero el problema a lo mejor que piensan es que si el club, por ejemplo, que tiene asumir unas cantidades que vencen este 31 de enero De y que, diciembre. y que todo el mundo De y que todo el diciembre. mundo dice que se van a hacer Pasado cargo, mañana. que van a hacerse cargo, pero que todavía no llegan. Al final, si eso no llega, tendrá que ser el gobierno de Aragón y el ayuntamiento el que se hagan cargo de esa parte, aparte de las reclamaciones que puedan ejercer por ese incumplimiento, que ya se hizo en su día, hubo que hacer unas modificaciones para que eso pudiera adelante, pero ahí está, es uno de los temas que está encima de la mesa y que la gente, pues ya no creo que esté preocupada por la situación, sino porque, como bien dices, es un proyecto que se va a llevar a cabo como sea y se terminará como sea, Claro. pero siempre dices, bueno, a ver, que esto a los ciudadanos le va a costar un dinero, no el que pensaba, sino algo más.
pero ya sabemos que nos costaba. Ya sabemos que nos costaba. O sea, Podemos dinamitó la historia Efectivamente. y ya sabemos que nos costaba. Es decir, Bueno, ya estaba hecho en su día. A los 75 años de la concesión, esto Ya estaba la pero- hubo cambio de la corporación municipal en aquel momento y se echó abajo ese acuerdo que había previo. ¿No? O sea, yo creo que fue No, así. hubo un recurso de Podemos. un recurso de Podemos. Cuando ya estaba. Cuando el Real Zaragoza asumió que, Exacto. que el club se iba a encargar de toda la La obra. financiación. No, pero no hablo de ahora, hablo del proyecto El pasado, anterior cuando pasado entró. es. Cuando Ahora estamos en lo con que... No, pero no era Podemos, era Zaragoza en Común, me parece que fue Nunca, no, fue Podemos el que puso el recurso. Podemos. El recurso lo puso Podemos. Podemos. Nunca ha habido en la Romareda 8 grúas, ahora las hay. Nunca las ha habido. Es decir, hubo un vallado en Sí. aquel proyecto que se paralizó, con un vallado ya, pero la Romareda seguía, Que ese vallado, ¿quién lo seguía tiró? de pie. Seguía de ¿Quién pie. tiró ese vallado? Ni lo sé ni me importa. Ahora mismo lo que me importa es que hay 8 grúas, que ya no hay Romareda y que eso tiene que seguir adelante porque en 2030 tenemos un Pero mundial. tenemos una foto, ahí se ven todas las grúas, ¿eh? 8 nada menos. Esto cambiará la ciudad. Claro. Hombre, totalmente. A ver, Claro. No es un campo de fútbol exclusivamente, Claro. es que es algo que va a poner a Zaragoza en el mapa, que vamos a tener un campo de primera categoría conciertos y de que va a primer tener orden. mucha actividad, no Muy solo el feliz eso. sábado. ¿Tú sabes los problemas que está teniendo el Bernabéu? Pero este campo va a ser diferente. Este va a ser mejor que el Bernabéu. Yo no Pero, sé si va a ser ¿sabes cuál es el mejor problema del para ti, Bernabéu? pero Te digo el tienes- problema del perdón, Bernabéu. perdón un segundo, pero tienes a 20 metros la seguridad social, a 400 tienes Pero, a ver, el Alfonso, clínico Alfonso, y a ya, 100... mira, Alfonso, ahí hemos visto a Michael Jackson, hemos visto a Spandau Ballet y estaba el hospital ahí también. Sí, oye, yo te lo digo Claro. por la cantidad de decibeles Víctor Manuel. y la cantidad de multas que está recibiendo Y eso. Michael Jackson metió ruido, ¿eh? Y estaba el hospital allí. No, Pero es que el Bernabéu es un problema, un defecto de hombre, forma del proyecto, ¿eh? El Cuidado que el Bernabéu proyecto, es complejo. sí, independientemente de que está el tema del Mundial, que se va a traer el Mundial y todo esto, volvemos a lo que hemos incidido anteriormente. Si hablábamos de que Aragón es un potencial en cuanto a hacer referencia por su situación de que otras comunidades puedan venir aquí a practicar pues, el deporte o lo mejor, en el caso de la Romareda muchas veces se ha quedado alguna final que es equidistante, vuelvo a existir, entre los equipos que más o menos siempre están ahí en las finales, Madrid y Barcelona, por ejemplo, pues que se pudiera decir, vamos a recuperar, ya no hablo de conciertos, hablo de Copa del cosas Rey, deportivas. de finales. Cosas deportivas que puedan de alguna manera llegar. Estamos hablando de que el deporte femenino está llenando, pues fíjate, Madrid-Barcelona, que Madrid ahora está potenciando el deporte de fútbol quedaría femenino, corto. que tengas aquí una final Barcelona-Madrid, o que tengas también en masculino, bueno. Bueno, es que fue la final de la Copa de la Reina de Fútbol, se llenó la Romareda. Sí, sí, sí. Y este año se ha llenado el Alcoraz, en un día se vendieron las entradas, quiero decir, pero que la Romareda va a ser mucho más que un campo de fútbol, va a ser una zona de paso, una zona donde la gente va a ir a conocer el espacio, a comer, ya deja de ser un campo al que solo acudimos el sábado por la tarde, entonces hay que dar... Vamos, Feliz. 700.000 euros de las subvenciones que se le ha quitado a Zaragoza. Cuéntame, ¿qué pasa? Que las quitado no, se la han quitado, dado. no. No, pero sí, perdón, no me expresa mal. A ver, hablaremos del que tema. No le hemos quitado nada. No, que no se le ha concedido. Ah, eso. No se le ha concedido porque Zaragoza en Común, PSOE y Vox votaron en contra. ¿Y cuáles son los argumentos que aducían? No había argumentos, simplemente ellos entendían que el convenio que había con el Real Zaragoza no cumplía lo que el convenio decía. ¿Hay alguna posibilidad de que En diciembre no, es decir, en el 25 no, en el 26 no lo sé, pero Zaragoza en Común, PSOE y Vox hicieron ahí una pinza para que no tuviera esa cantidad de dinero, ya está. era por incumplimiento de, según decían, o he leído, ¿no? Era un incumplimiento de determinadas facetas que se habían concedido de Sí. años anteriores y que se venían denunciando de años anteriores. Esos son los argumentos que ellos dicen. Yo es lo que he leído, ¿eh? Por Sí, eso sí, sí. te lo pregunto a ti, que tú estarás más informado. No, yo estoy en el Consejo de Administración. Pues por eso, si no lo sabes tú. Yo voté a favor. No, venga, ellos no votaron lo que en contra. votaste tú, sino los argumentos que escribían. Eso, que entendían que ese convenio no. Que lo que ellos tenían que hacer no lo hicieron con arreglo a lo que el convenio decía. Ya. Yo voté a favor.
Vale. Oye, hay una cosa que es curiosa, porque ya el tiempo se nos está echando encima. Ya, tan pronto. Si no, se nos ha echado ya. Pero bueno, es curioso que los máximos representantes del deporte aragonés y zaragozano hayáis tenido una trayectoria que parece que os intercambiáis, porque Es tú que fuiste nos director intercambiamos. general, tú fuiste el concejal. Eso estaba en el convenio. Ah, está bien, o sea que os vais turnando, os vais Claro, turnando. claro, dijimos, Os vais turnando. Totalmente. Vamos a hacer. Bueno, pero es que, a ver, yo siempre digo, al final, para mí es fácil trabajar con Félix porque es que somos del mundo del deporte, entendemos nuestras penurias y nuestras necesidades, ¿no? Pero yo siempre digo, no me pondría en el área de economía porque seguramente la descabrajaría más, pero, jolín, si nosotros que hemos vivido el deporte podemos aportar algo a la comunidad y a nuestra ciudad, pues fenomenal, ¿no? Pero que es importante también esta experiencia y Félix mucho más que yo, por supuesto, y encima él ha estado en el gobierno de Aragón, o sea que es importante que la gente que esté en la gestión pues tenga esos conocimientos en este caso del deporte. ¿Dónde es más difícil trabajar? Es que es diferente, no tiene nada que ver. ¿Dónde existe mayor responsabilidad? O más No, si no sufrimiento, o más es sufrimiento. responsabilidad. Si La no es responsabilidad, responsabilidad responsabilidad tienes cada vez que abres la puerta del despacho y te metes allí. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. El gobierno municipal es diario y además no te da respiro ni un segundo, ¿no? El gobierno de Aragón es más pausado. ¿Por qué? Porque la comunidad requiere otras situaciones que el gobierno municipal no. Lo que haces es más diferente. kilómetros, eso sí, Claro. lo he notado. O sea, hacemos Benasque, mucho más Mora de Rubielo, territorio, imagínate, ¿no? Benasque, Mora de Y luego Rubielo. tratas pues más a nivel, pues más eso, ¿no? A nivel federativo, a nivel órganos ya. Ayuntamientos. Exacto. claro. Es distinto, pero Bueno, Félix, pon el punto final. 2026 y ¿qué esperas de ese 2026 al respecto? Pues primero que Vox nos deje trabajar. Si Vox nos deja trabajar, pues vamos a seguir haciendo muchas cosas, vamos a seguir trayendo eventos deportivos importantes, negociando hasta el último euro, porque tiene que ser así, porque nosotros entendemos que los ciudadanos no tienen por qué sufrir económicamente que traigas aquí un campeonato de lo que sea, ¿no? Entonces, estamos negociando, estamos buscando patrocinadores. Yo como concejal de deportes lo que quiero es que Vox nos permita trabajar, ¿no? Para seguir trabajando por el deporte zaragozano, porque sería una lástima que por una situación política, que no es de otra índole, pues el deporte zaragozano a lo largo del 26 y lo que nos viene del 27, pues sufriera lo que no debería de sufrir, ¿no? Y eso es lo único que pido. Bueno, Cristina, en el caso vuestro que estáis en estos momentos, es un par de elecciones y todo esto, pero me imagino que evidentemente tenéis ya un proyecto para llevar a cabo, pensado y madurado y ¿qué? el proyecto está hecho. Quiero decir, yo creo que, y lo dije antes de todo, ¿no? Los presupuestos del 2026 eran muy importantes porque iban a dar un punto, iba a ser un punto de inflexión y vamos a ponernos ya en un presupuesto real de lo que se necesita. Pero para eso, pues la aritmética es muy importante, ¿no? Así que esperaremos a ver qué pasa el día 8 de febrero. Los números. Los números. Muy bien, los números. Félix Borcate, muchísimas Un gracias placer. por haber estado aquí con nosotros Un placer. y haber explicado a todos nuestros televidentes, evidentemente, lo que ha habido, lo que ha pasado y lo que puede pasar en un futuro. Y Cristina García, Gracias. consejera y sobre todo directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, pues desearos lo mejor. Muchas y por gracias. supuesto que a todos ustedes lo mismo, que tengan una feliz entrada de este año 2026, que nos olvidemos ya del 2025 y que lo que nos traiga pues sea más que positivo para el deporte aragonés. Hasta entonces, muy buenas noches.